Y en cuanto a los tratamientos, los objetivos, los resultados, debemos ser capaces de comunicarnos con el cliente, de hacerle entender ciertos aspectos que muchas veces no quieren comprender. Nuestro trabajo consiste en acompañar, y acompañar no es modificar. Nuestro trabajo es adaptarnos a esos cambios que va teniendo en su piel y en su cuerpo en las diferentes etapas de su vida. No es volver el tiempo atrás X años, no es eliminar la grasa que se me ha acumulado en este último año, en este último periodo, porque ahora estoy con menopausia, porque estoy acumulando. Tenemos que acompañar. No hay que olvidar que tiene el cliente su parte de responsabilidad y nosotros tenemos otra parte. Y eso también se lo tenemos que hacer ver. No todo es su responsabilidad, pero sí 50-50. Y eso también se lo tenemos que hacer ver. Nosotros no hacemos milagros, acompañamos a que se sienta bien y a que recupere o a que reactive algunas funciones que ya no se están realizando como deberían. Pero esto no significa que nosotros podamos detener el tiempo ni que podamos volver a como era su cuerpo o su piel X años atrás. Y eso es importante también, no crear falsas expectativas, pero sí hacerle ver que acompañados vamos mejor que solos. Muchas veces la pregunta de cuántas sesiones, cuánto tiempo y demás, pues esto al final es un tratamiento de estética basado en el bienestar. Hablo de mi forma de trabajar y como cualquier otro tratamiento, otras disciplinas que nos lleven por el camino del bienestar, como puede ser, por ejemplo, hay cosas que yo considero que van muy de la mano. Y esos 3 pilares fundamentales de la estética. Un pilar fundamental, 3 pilares de bienestar. Un pilar fundamental es el cuidado al cuerpo, que es de lo que nos vamos a dedicar en el centro de estética. Otro pilar fundamental sería la nutrición, la dietética, y debe ser supervisado por un profesional del sector. Y un tercer pilar que es el movimiento, la actividad física. Y esas 3 cosas nos llevan por el camino hacia el bienestar. Y esas 3 cosas en conjunto harán que ese bienestar haga que desde fuera se nos vea diferentes. Y igual, una cosa sin la otra no se sostiene. Porque estamos constantemente intentando trabajar desde dentro, tanto unos como otros. No es solo aportar desde fuera, es sacar desde dentro. Cuando uno acude a un nutricionista, sí ocurre, ¿no? Yo creo que a nosotros nos ocurre más a nuestro sector, pero sí ocurre. ¿Y cuánto tiempo tengo que estar a dieta? ¿Cuánto tiempo tengo que estar sin comer no sé qué, sin comer no sé cuánto? Pues como todo en la vida, es una rutina, es un proceso, son unos hábitos. ¿Vas a tener que estar haciendo dieta toda la vida? Pues depende de lo que consideres como dieta. Si tú consideras que una dieta es controlar tu alimentación, sí, tienes que hacer el resto de tu vida. Y si no, no va a funcionar. Pero en ese proceso hay diferentes etapas. Unas etapas más restrictivas, otras etapas un poquito más llevaderas, pero siempre tendrás que estar controlando. Por supuesto, ese camino, esa ruta que nos marca el profesional, dependerá de muchos factores, de tus objetivos, de dónde partes y demás. Y hasta dónde llegarás también depende de dónde partes.
En la estética ocurre lo mismo. No vamos a trabajar igual, no vamos a conseguir los mismos resultados en una persona que lleva toda la vida cuidándose desde una edad temprana que una persona que ha empezado en una edad más avanzada. Con la alimentación ocurre lo mismo. No es lo mismo los resultados que obtienes cuando una persona ha estado siempre llevando una dieta sana, equilibrada, acorde con sus necesidades, a una persona, perdón, a una persona que no se ha cuidado nunca, que ha estado muchísimo tiempo con un sobrepeso o con una obesidad y que de repente quiere cambiar de hábitos. Nunca, jamás su cuerpo llegará a ser como el de una persona que se ha cuidado. No es que no vayas a conseguir objetivos, sí vas a conseguir objetivos, sí probablemente puedas alcanzar el peso saludable, pero evidentemente tu distribución corporal no va a ser la de una persona que nunca ha tenido sobrepeso. Eso es imposible. Hay daños, por decirlo de alguna manera, que no vamos a poder restaurar porque es imposible. Ocurre lo mismo cuando hablamos de entrenamientos. Tú no llegas a un gimnasio y le dices al entrenador ¿cuánto tiempo tengo que estar entrenando para estar en forma? Y a veces incluso para estar como este. Y le pones un ejemplo, el que sea, pues probablemente no vas a llegar nunca a ser como ese que le has señalado, porque cada proceso es diferente. ¿Puedes ponerte en forma? Sí. ¿Incluso a una edad avanzada? Sí. ¿Vas a conseguir tener el mismo cuerpo, aunque sigas entrenando por el resto de tu vida, que una persona que ha entrenado desde niño, adolescente, joven? Nunca. O si tú has empezado ya en una edad adulta, incluso avanzada, ¿vas a estar mejor que si no lo haces? Sí. ¿Vas a conseguir objetivos? Sí. ¿Vas a mejorar? Sí. ¿Vas a conseguir estar como esa persona que lleva entrenando desde que nació prácticamente? Nunca, jamás. Y aun siendo dos personas que hayan entrenado igual, con el mismo entrenador, que hayan seguido las mismas rutinas, que hayan seguido los mismos cuidados, no hay dos personas iguales. Y lo que aplicamos a una persona y aplicamos lo mismo a otra, los resultados nunca van a ser iguales. También de ahí la importancia de no compararnos, de no querer, es que a mi amiga en 2 sesiones se le notaba un montón y a mí no se me nota nada. Estamos trabajando sobre un ser vivo, tejidos vivos, con muchos factores influyendo. El estrés, la alimentación, nuestra propia genética, el movimiento que le damos al cuerpo, los pensamientos que tenemos, cómo nos tratamos a nosotros mismos. Hay tantos factores de los que depende un resultado que nunca de dos personas distintas pueden llegar a ser el mismo, aun siguiendo el mismo proceso, el mismo protocolo, las mismas pautas y todo esto. No sé si me quedó algo, voy a echar un vistazo a la chuleta, ¿vale? Porque es que yo quería hablar de tantas cosas que ya no estoy segura de que os lo haya contado todo. No estoy segura. Pero creo que ya llevo un ratito largo hablando y lo vamos a dejar aquí porque yo solo quería contaros pues eso, que dependemos de muchos factores, que tenemos que seguir nuestro propio criterio a la forma para realizar nuestros tratamientos, que debemos ser honestos con nosotros mismos y con nuestros clientes. Creo que es nuestra responsabilidad que ese cliente se sienta acompañado. Creo que es nuestra responsabilidad que ese cliente tenga unos objetivos reales y alcanzables. Creo que tenemos mucho trabajo por hacer a la hora de la comunicación. Muchas veces tenemos miedo
decirles esto es imposible o es inalcanzable por perderles, es preferible perderles a que no estén satisfechos con nuestro trabajo. Y sobre todo porque nosotros vamos a estar tranquilos y vamos a ser honestos y vamos a realizar nuestro trabajo como debe ser, que como os he dicho antes, insisto, es el acompañamiento en diferentes etapas, en diferentes situaciones, dando lo mejor de nosotros mismos y ayudando a que esa persona esté en su mejor versión. Que tengamos siempre en cuenta que no hay tratamiento realmente efectivo si nuestro sistema no está recibiendo la información, y muchas veces sí la está recibiendo, pero no le estamos dando tiempo a gestionarla. Importante mantener la calma, bajar los niveles de estrés, que ese sea siempre el punto de partida de cualquier tratamiento. Cambiar esos hábitos poco a poco, apoyarnos en otros profesionales y no querer hacerlo todo nosotros solos, que muchas veces nos ocurre que queremos recomendarle cómo tiene que comer, recomendarle cuánto ejercicio tiene que hacer, recomendarle qué cosméticos se tiene que poner en casa, recomendarle cuántas sesiones tiene que venir. Con calma, con calma. Cada profesional que se encargue de su parcela. Y muchas veces es preferible que un cliente, muchas veces también nosotros somos demasiado exigentes con nuestros clientes. Somos exigentes con nosotros mismos y demasiado exigentes con nuestros clientes. Nos empeñamos en que tienes que venir X sesiones, en esta semana 2, es una a la semana. Esto es durante tanto tiempo. Esto no es una regla exacta. No es que me vaya a ser más efectivo porque vengas 2 veces en semana durante 2 meses. En esto conseguimos hacer X sesiones y en estas sesiones yo te garantizo que vas a tener un resultado estupendo. Si esas sesiones las estamos haciendo con prisa, sin preparar nuestro sistema nervioso, sin dejar a nuestro cuerpo que realmente realice las funciones que tiene que realizar post sesión, no va a servir de nada. Podemos hacer 1.000.000 de sesiones que no va a servir de nada. Es mi parecer, es mi punto de vista y es mi forma de trabajar. Me parece preferible que una persona que no puede ofrecerse a sí mismo el estar 2 horas a la semana, incluso muchas veces ni 1 hora a la semana, cuando puedes realizarte un tratamiento, cuando crees que no te va a descompensar tu rutina, que es una vez al mes, que es una vez al mes, que es una vez cada 15 días, es una vez cada 15 días. Y estoy segura de que vamos a conseguir en esa sesión cada 15 días o cada mes mucho más de lo que conseguiríamos en una sesión o 2 sesiones semanales. Sí, en esas 2 sesiones semanales el cliente viene alterado, acelerado, tarde, se va corriendo, no va a tener ningún resultado porque nuestro cuerpo nunca va a asimilar ni a procesar lo que le estamos ordenando, las señales que les estamos dando. Puedes una vez al mes, fenomenal, y esa sesión va a ser súper efectiva. Al fin y al cabo, de ninguna de las 2 formas vamos a conseguir ni detener el tiempo ni volver el tiempo atrás. Se trata de mejorar el daño que hemos creado por diferentes circunstancias, unas circunstancias personales y otras totalmente ajenas, y acompañar y retrasar en todo lo posible el deterioro de nuestro cuerpo y de nuestra piel. Dicho esto, me voy a despedir. Si has llegado hasta aquí, te agradezco infinito que hayas estado todo este tiempo escuchándome. Gracias por escuchar, por compartir, por suscribirte. Tengo por ahí en mente hacer muchos vídeos, muchas cosas. Esto era un poco toma de contacto, de que veáis un poco en qué se basa el sistema de trabajo del centro. Iremos viendo cositas, algunas irán más enfocadas a charlar o a que lleguen más a profesionales, a compañeros, otras irán más dirigidas a que me escuchen los clientes, el usuario final de los servicios.
Era un poco poner sobre la mesa todas las opciones que hay. Cada profesional elige su camino, elige sus cartas, todos están bien, siempre y cuando estén alineados con su forma de pensar, su forma de trabajar, cómo ve el cuerpo, cómo ve todo el sistema que tenemos montado dentro. Esto es una maquinaria muy complicada que yo creo que hay que abordar desde esas dos partes, ¿no? La parte interna desde un posicionamiento un poco más holístico y la parte externa, así con el apoyo de esa tecnología que va surgiendo, no renunciar a nada y conseguir que todo fluya, que todo se fusione, conseguir ahí esa mezcla homogénea, como cuando hacemos una mascarilla, esa mezcla homogénea, sin grumos, sin burbujas y que todo fluya. Lo dicho, nos vemos en más vídeos. Esto más que nada formativo ni nada de ventas, es un poco desahogo, es poner mi opinión, mi forma de ver las cosas, mi forma de trabajar. Espero que no os haya aburrido mucho. Si os ha aburrido ya me habréis abandonado hace un buen rato. Nos vemos por aquí. Y bueno, me encantaría, antes de irme, me encantaría leer comentarios. ¿Qué os parece? Tanto de profesionales como de clientes, ¿no? Que me gustaría que me contaseis qué esperáis cuando acudís a un centro de estética. ¿Qué os gusta que os cuenten? Y me gustaría escuchar a compañeros, compañeras de profesión sobre cuál es su forma de trabajar y por qué. Porque yo insisto que ni mi método ni el de nadie es el bueno, ni el infalible, ni el mejor. Cada uno alineado con sus energías, con sus vibraciones, aprovechando sus conocimientos y como mejor se sienta. Pero sí me gusta saber cómo y por qué trabajáis así otros profesionales. ¿Cómo y por qué como clientes elegís a un profesional o a otro? Y me gustaría que me dijeseis también sobre qué os gusta que hablemos. Evidentemente dentro de la estética, ¿vale? Que es lo que domino. Igual algún día hago un vídeo que no tiene nada que ver con la estética y me desahogo, porque bueno, esto al final también es desahogo. Pero sí, bueno, pues un poco sobre qué os gusta hablar. Sí, sobre cosméticos, sí, sobre aparatología, sí, sobre cómo funciona. Si queréis conocer un poquito más al detalle los métodos de trabajo, si queréis saber qué tipo de tratamientos tenemos en el centro. No sé, si os gusta como clientes esto ya, que se hagan talleres, jornadas de puertas abiertas o os parece una pérdida de tiempo. Si os gusta que hablemos con otros profesionales, ¿no? Porque si os apetece que hablemos con otros profesionales de otros sectores, pues que nos apoyen un poco en nuestro trabajo como esteticistas, pues también podemos hablar. Si queréis que hablemos sobre, yo qué sé, cosas cotidianas de la vida, ¿no? Muchas veces nos despierta curiosidad cuando vemos a alguien haciendo un vídeo en redes o demás, cómo será su vida cotidiana. Yo con mi vida personal soy un poco reservada. En cuanto al trabajo puedo hablar de muchas cosas, en cuanto a la vida personal soy un poco reservada, pero bueno, pues yo qué sé. Pues si queréis saber cómo nace el centro, cuál ha sido la evolución, porque no sé si sabéis, en su momento, muchos sí sabréis, otros no, abrí un centro. Este centro se llamaba Beauty Palace y recientemente, hace poco más de un año, bueno, no sé si ni siquiera llega al año, la idea sí estaba, pero no sé si fue efectivo o no. Quizá hace menos de un año que ya cambié los rótulos, cambié todo. Y ahora el centro se llama Guijarro.
hemos cambiado en este último año nuestra carta de servicios casi al completo, porque ha sido cuando he introducido esta forma de trabajar más fusión. Y bueno, pues os puedo contar un poco por qué surge Beauty Palace, por qué decido cambiar a Guijarro, por qué decido cambiar todo esto. Os puedo contar también por qué decidí dedicarme a la estética, por qué antes no lo hacía, qué hacía antes, que no tiene nada que ver, porque el día que os lo cuente os vais a caer de culo, porque no tiene nada que ver con la estética, nada que ver. Aunque siempre he estado ligada a este mundo de una forma u otra, aunque solo sea por gusto, porque siempre me ha encantado, pero la vida me llevó por otros caminos. Tuvo que pasar algo muy gordo para que yo abriese los ojos y me diese cuenta de que mi camino era este, que también posiblemente os lo cuente un día, ahora no, porque esto se va a hacer eterno. Entonces, pues bueno, comentadme qué queréis saber de mí, qué queréis saber del centro, qué queréis que hablemos con otros profesionales, de qué sector queréis que esos profesionales nos cuenten cosas. Y bueno, me voy a despedir porque me estoy enrollando mucho. Nos vemos en otros vídeos. Por favor, comentadme, eso sí, os lo pido. Quiero tener que contestaros muchas cosas y quiero leer muchas cosas después de este vídeo. Así que nos vemos muy pronto. Prometo hacer esto más de vez en cuando. Soy muy perezosa para las redes, soy muy perezosa para grabar. Sé que es una tarea que tengo pendiente, que tengo que hacer porque sé que os gusta conocernos, a los compañeros nos gusta conocernos entre nosotros, a los clientes nos gusta conocer a la persona que nos va a atender y yo prometo firmemente ponerme en la tarea. Así que nos vemos por aquí. Sed muy felices y no olvidéis que desde aquí se os quiere.